En la edición 161 vamos a hablar sobre la nueva ola de conciertos en Venezuela y si realmente esto tiene algo que ver con el tema de la reactivación de la economía venezolana. Luego vamos a revisar los anuncios del madurismo en materia de seguridad que siguen sin arrojar ningún tipo de resultado satisfactorio. Y cerraremos analizando el por qué la crisis en el país ha disminuido nuestra esperanza de vida. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado una vez más les saluda Luis David Miquilena y para mí es un gusto recibirlo semanalmente y darles la bienvenida a nuestro episodio número 161 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como ustedes bien saben, este es un condensado de información que recoge lo mejor de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo y que traemos para todos ustedes los días jueves. Desde la llegada del coronavirus en Venezuela han transcurrido ya 109 semanas y al momento de esta grabación las cifras se ubican de la siguiente manera: 521.618 personas contagiadas y lamentablemente anunciamos la cifra de 5.697 fallecidos. Mantener el distanciamiento social es la mejor forma de cuidarte y cuidar de los tuyos. Vamos a comenzar visitando el portal El Pitazo con su reportaje titulado Conciertos en Venezuela, se reactivó la economía. Una abundante y muy diversa oferta de espectáculos musicales se ha presentado en apenas estos 4 meses que van del 2022 en Venezuela. La cantidad de shows que se han anunciado en las últimas semanas ha acentuado la discusión de si en Venezuela realmente se está arreglando la economía o si esto responde por el contrario a una burbuja en la que viven algunos. Camila, Sin Bandera, Emmanuel, Nati Natasha son algunos de los espectáculos anunciados y en las recientes presentaciones de Morat y los criollos Servando y Florentino se pudo apreciar por las redes sociales una masiva asistencia a pesar de los elevados costos de los mismos. Con entradas que pueden llegar hasta los $5.000, Caracas se ha convertido en un oasis para artistas internacionales a quienes la crisis y la pandemia habían mantenido alejados. Tenemos un par de dudas y vamos a consultar a la periodista Liz Gascón al respecto. Liz, un gusto darte la bienvenida. Quisiera saber a qué responde que las entradas para los conciertos en Venezuela sean más caras que en otras partes del mundo a pesar de que son los mismos espectáculos. Hola Luis, gracias por esta invitación para ofrecer detalles sobre el reportaje del Pitazo, en el que respondemos varias interrogantes acerca del regreso de artistas y la creciente agenda de conciertos en el país. Productores musicales coinciden en que el alto costo de las entradas para un concierto en Venezuela responde al menos a 2 factores. El aforo limitado, a falta de grandes espacios que permitirían reunir a 20.000 asistentes en una misma plaza, y las dificultades para traer a un artista del país debido a la poca conectividad aérea. Por ejemplo, un ticket para ver a Rauw Alejandro cuesta de $60 a $600 en la terraza del CCCT, cuya capacidad máxima es de 5.000 a 6.000 personas. Mientras que en Estados Unidos, los boletos para el mismo artista cuestan de $27 a $127 en una arena que podría albergar hasta 21.000 personas. El concierto de Camila y Sin Bandera, que ha sido tema de discusión en las últimas semanas por el costo de las entradas, ofrece otra visión. Los boletos para ver a estas agrupaciones en el Poliedro de Caracas, cuya capacidad es de 13.500 a 20.000 asistentes, cuestan de $35 a $500 por persona, pero en la Arena de Arequipa de Perú, cuyo aforo es de 5.000 personas, valen de $47 a $123. Aquí cabría la explicación de los gastos para que los músicos entren al territorio nacional. Perú tiene vuelos directos desde los países de acogida de los artistas, mientras que Venezuela no, y se deben adquirir 2 o 3 boletos para que puedan aterrizar en Maiquetía. ¿Y en el interior del país se ve el mismo movimiento de conciertos que en Caracas, Liz? Sin duda, fuera de Caracas los conciertos también están de regreso. En ciudades como Barquisimeto, que hace décadas se ganó el título de capital musical de Venezuela porque fue el escenario de La Voz de Oro donde surgieron grandes artistas, hubo una paralización de espectáculos durante al menos 5 años y desde finales de 2021 cuenta con una agenda variada cada fin de semana. Han vuelto desde Servando y Florentino hasta Guaco o Karina, y de hecho hay productores musicales que han anunciado próximas fechas para artistas internacionales. Como en el resto de Venezuela, los conciertos suelen celebrarse en estacionamientos, hoteles o restaurantes porque no hay escenarios aptos para congregar a un gran número de personas. El economista Luis Angarita, que es una de las fuentes que consultamos para este reportaje, aclara que solo 5% de la población puede acceder a esta oferta de eventos
porque integra la denominada burbuja de consumo. Otro experto del área, Carlos Ñáñez, recuerda que en 9 de cada 10 hogares hay pobreza estructural y, por lo tanto, un venezolano promedio no tiene cómo cubrir los gastos para el esparcimiento. Muchísimas gracias por la información. Quiero hablarte de nuestra nueva propuesta, El News, un boletín informativo semanal producido por la Alianza Rebelde. Aunque la realidad sea seria, siempre va a tener un ángulo divertido y el News te trae las claves de las noticias de la semana con memes, GIFs, trivias y todos los contenidos necesarios para que le sigas la pista a la Venezuela que no se está arreglando, pero en donde la gente busca pasársela bien. Todos los miércoles en tu correo electrónico vas a recibir nuestro boletín y lo que tienes que hacer es muy sencillo, suscribirte en www.elnews.com. Te mostramos las noticias sin complicaciones, una nueva manera de informarte. El News, el boletín informativo que llegó para quedarse. Pasamos ahora a visitar al portal Tal Cual con su reportaje que lleva por nombre Seguridad Ciudadana continúa con grandes anuncios pero repitiendo tácticas infructuosas. Nuevos planes en materia de seguridad fueron anunciados por el gobierno nacional. En esta oportunidad destaca el relanzamiento de la llamada Gran Misión Cuadrantes de Paz. Escuchemos. Esa es la política correcta que nosotros hoy estamos desarrollando en Venezuela con plena garantía de los derechos humanos para nuestro pueblo y debemos garantizar cada vez más la disminución de todos los delitos. Los expertos en el tema manifiestan que estos planes solo se quedan en una retórica y que la población desconoce cómo van a funcionar. Denuncian además que cuando se anuncian estas medidas, los índices de letalidad policial se incrementan de forma alarmante. Conversamos con nuestro colega José Luis Carrillo, que nos va a responder un par de preguntas. Bienvenido, José Luis. Cuéntame cuál es la razón para que las políticas de seguridad ciudadana no cumplan los objetivos que se trazan. Hola Luis, muchísimas gracias por la invitación a participar de este nuevo podcast y un gran saludo pues a la audiencia de 3 en 1 que nos permite llevarles los análisis de los hechos noticiosos más importantes del acontecer noticioso. Mira, ¿por qué fracasan o no rinden sus frutos los planes de seguridad que ha implementado el Estado venezolano en los últimos años? Mira, según nos han dicho pues los expertos, los conocedores en el tema, hay muchas razones, pero uno de los principales es la visión militarista que impera en las políticas de seguridad del Estado. Entonces, en la visión militar pues se estima pues que el contrario es un enemigo al que hay que aniquilar, entonces así se asume las políticas policiales, las políticas de seguridad del Estado. Entonces hay operativos y hay acciones que se llevan a cabo, pero no sin una visión civil que sería la de rescatar a la persona que está teniendo una actitud contraria al orden legal establecido, entonces y reinsertarlo posteriormente a la sociedad. Ese es uno de los factores fundamentales por los cuales fracasan las políticas de seguridad del Estado. ¿Y qué dicen las ONGs encargadas de defender los derechos humanos en el país sobre estos planes de seguridad, José Luis? Las ONG que defienden derechos humanos en el país pues han hecho énfasis en el carácter discriminatorio pues de algunas políticas de seguridad ciudadana que han estado generalmente dirigidas a operativos policiales en los barrios de las ciudades principales. Entonces hay como una estigmatización del delincuente como un joven pobre, y entonces muchos de los planes de seguridad se reducen a operativos que ocurren en los barrios pues, de Caracas y otras capitales del país. Está eso y está también la situación de impunidad que impera en el país, porque muchos delitos no son procesados. Son pocos los casos que llegan a una investigación concluyente, un proceso judicial concluyente, por deficiencia. Hay varias razones, ¿no? Pero hay deficiencia de fiscales, deficiencia de jueces, y entonces no se da abasto para procesar todos los casos, para conducir todos los casos a un proceso judicial definitivo que pueda dar castigo al delincuente. Y esta situación de impunidad es la que hace que algunas personas pues incurran en actos delictivos porque piensan que no van a pagar, no va a tener ninguna consecuencia de dicho acto. Muchísimas gracias. Hasta una futura oportunidad.
Le toca el turno de cierre al portal runrun.es con su RR Plus titulado La crisis disminuyó la esperanza de vida en Venezuela. Mientras que en América Latina y el Caribe la esperanza de vida ronda alrededor de los 72.5 años, en Venezuela esta se ubica en 68.3 años. Los analistas consideran que esto se debe a diversos factores que van desde la desnutrición hasta la crisis del sistema sanitario en el país. Un estudio del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins reveló que han resurgido enfermedades infecciosas debido a la escasa prevención de las mismas y que ha aumentado la tasa de mortalidad materno-infantil. Para hablar un poco más sobre el tema, vamos a conversar con nuestra colega María Josefa Maya, quien nos va a ampliar un poco la información de este reportaje. María Josefa, bienvenida. ¿Por qué en Venezuela se está experimentando este resurgimiento de enfermedades contagiosas? Hola Luis, un placer saludarte a ti y a la audiencia del 3 en 1 de nuevo. Y bueno, respondiendo a tus preguntas, con relación a la primera, la investigación explicó que a diferencia de las tendencias regionales, Venezuela tiene tasas de mortalidad crecientes en niños menores de 5 años. Las causas más comunes de muerte en este grupo etario son enfermedades infecciosas, en particular la neumonía y la diarrea. Según el estudio, la tasa de mortalidad en menores de 5 años se estima en 24.2 muertes por cada 1.000 nacimientos. Esa cifra se obtuvo en 2016. El año anterior, es decir, 2015, se registraban 19.1 muertes por cada 1.000 nacimientos. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años ha aumentado más de 40% desde 2011. En ese año solo se registraban 17.2 muertes por cada 1.000 nacimientos. Es importante destacar que los datos oficiales de mortalidad no han sido publicados desde 2013, con la excepción del breve comunicado de los datos de 2016 que fue publicado en 2017. ¿Y ha influenciado en la disminución de la esperanza de vida la partida de médicos a otros países y el déficit que hay en materia de personal de salud? Según la investigación, la disminución de cobertura de vacunación ha resultado en el resurgimiento de numerosas enfermedades prevenibles por vacunación. Entre ellas destaca el brote de sarampión que ocurrió entre 2017 y 2019, pero también ha habido aumentos considerables en la difteria, tos ferina y paperas. El estudio reseñó que las disminuciones en la cobertura de vacunación comenzaron en 2016, y aunque se han realizado campañas de vacunación masiva del Estado desde 2018 y 2019, todavía hay brechas críticas en esta cobertura. Hay algunas vacunas que prácticamente no están disponibles. Los niveles de cobertura de vacunación de Venezuela están muy por debajo de los países vecinos. La malaria es un claro ejemplo de esto. Es una de las enfermedades que ha resurgido en Venezuela. De acuerdo al informe, los casos de malaria aumentaron alrededor de 900% de 2007 a 2017. Venezuela representa más de la mitad de los casos de malaria en América, y el estado más afectado es Bolívar debido a la minería y la deforestación. Encantado de saludarte nuevamente, María Josefa. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Les invito como siempre, como todas las semanas, a que se suscriban a nuestro podcast en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y recuerden que también estamos en las plataformas de videos YouTube. En este asueto les pedimos por favor que se cuiden muchísimo y que evitemos juntos la propagación del coronavirus. Mantengan el distanciamiento social y usen su tapabocas. En la producción de este espacio estuvieron Gianna Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Les acompaño una vez más Luis David Miquelena. Como siempre, un gusto saludarlos y nos vamos a escuchar el próximo jueves. Tengan una feliz Semana Santa. Hasta luego.